Absalón, el hijo traicionero que robó el trono de su padre. La historia de Absalón es una historia impresionante que nos hace reflexionar sobre las complejidades de la naturaleza humana. Nos muestra cómo alguien dotado de belleza y carisma puede ser consumido por la ambición y el deseo de venganza. Esta historia, registrada en el segundo libro de Samuel, va más allá de un simple relato histórico. Es un espejo que refleja los conflictos internos que todos enfrentamos. Comienza con un príncipe amado por el pueblo y termina con una guerra civil que divide a una nación. En el camino, vemos cómo las pequeñas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras. La saga de Absalón enseña sobre los peligros del orgullo, la venganza y la ambición excesiva. A pesar de que tuvo lugar hace miles de años, sus lecciones siguen siendo increíblemente relevantes. Desde su nacimiento, Absalón parecía destinado a la grandeza. Como hijo del renombrado rey David, nació con privilegios y poder. En 2 Samuel 3:3 leemos la primera mención de él. El tercero era Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Este breve detalle ya revela mucho sobre su linaje. Absalón no solo era hijo de un rey, sino también nieto de otro. Esta doble herencia real ciertamente influyó en su visión del mundo y sus aspiraciones futuras. Al crecer en un ambiente de poder y autoridad, Absalón probablemente siempre se vio a sí mismo como alguien destinado a grandes cosas. Quizás imaginaba superar incluso los logros de su padre. La Biblia destaca el aspecto físico de Absalón, detalle que cobra importancia a lo largo de su carrera. En 2 Samuel 14, 25-26, encontramos una descripción detallada de su belleza. El texto dice que en todo Israel no hubo hombre más admirado por su apariencia que Absalón. De pies a cabeza, era perfecto. Esta no era una belleza ordinaria, sino algo que hacía que la gente se detuviera y la mirara. En una sociedad donde la apariencia a menudo se consideraba un signo del favor divino, su belleza ciertamente contribuyó a su popularidad. Uno de los rasgos más llamativos de Absalón era su cabello. La Biblia dedica un versículo entero a este detalle, algo que hoy puede parecer irrelevante, pero que tuvo un gran significado cultural en su momento. Aún en 2 Samuel 14:26, leemos que Absalón se cortaba el cabello una vez al año, cuando éste se volvía demasiado pesado. El peso de su cabello alcanzó unos 2 kilogramos. Este detalle no es solo una curiosidad, sino un símbolo de fuerza y estatus. En muchas culturas antiguas, el cabello era visto como una fuente de poder y vitalidad. Sin embargo, Absalón no solo era admirado por su apariencia. Tenía un carisma natural que cautivaba a la gente. Aunque la Biblia no menciona explícitamente esta característica, podemos inferirla de sus interacciones con la gente. Absalón tenía una capacidad notable para conectarse con las personas, haciéndolas sentir valoradas y escuchadas. Este don para las relaciones interpersonales sería crucial en su vida cuando comenzó a construir una base de apoyo para sus ambiciones políticas. Además de su belleza, su encanto y elocuencia lo convirtieron en un líder natural. Su presencia era magnética y la gente se sentía naturalmente inclinada a seguirlo. El pueblo de Israel sentía un cariño especial por Absalón. Su combinación de belleza, carisma y estatus real lo convirtió en una figura casi mítica a los ojos de los israelitas. Cuando caminaba por las calles, era admirado y visto como una esperanza para el futuro de la nación. A diferencia de muchos miembros de la realeza, Absalón parecía comprender los problemas y aspiraciones del pueblo. No se comportó como alguien distante e inaccesible, sino como alguien genuinamente preocupado por el bienestar de los ciudadanos. Esta conexión con el pueblo se convertiría en un arma poderosa en sus manos,
que utilizaría con gran habilidad para promover sus intereses. Sin embargo, este amor del pueblo por Absalón fue una bendición y una maldición. Al mismo tiempo que le dio poder, alimentó su ambición y su sentido de derecho al trono. Su vida aparentemente perfecta estuvo a punto de verse sacudida por una tragedia familiar que cambiaría por completo el curso de su historia. El punto de inflexión en la vida de Absalón comenzó con un acontecimiento oscuro dentro de la propia familia real. En 2 Samuel 13, la Biblia relata un acontecimiento trágico que involucró a su hermana Tamar y su medio hermano Amnón. Ya en el primer versículo encontramos la raíz del problema. Amnón, hijo de David, se enamoró de Tamar, la hermosa hermana de su medio hermano Absalón. Sin embargo, esta no era una pasión sana, sino un deseo enfermizo que llevaría a un acto terrible. Amnón y Tamar eran medio hermanos, hijos del mismo padre pero de diferentes madres. Ya entonces esta relación se consideraba inaceptable. El deseo de Amnón por Tamar era una bomba de tiempo a punto de explotar dentro de la familia real. Impulsado por su obsesión, Amnón ideó un plan para estar a solas con Tamar. En 2 Samuel 13, 6, 7, fingió estar enfermo y le pidió al rey David que enviara a Tamar para cuidarlo. «Estoy enfermo», dijo Amnón. «Pídele a mi hermana Tamar que venga y me prepare algo de comer para que pueda verla y comer de sus manos». Sin sospechar las verdaderas intenciones de Amnón, David cumplió con el pedido. Este detalle muestra cómo, aunque era un rey sabio, David podía ser ingenuo en asuntos familiares. Cuando Tamar llegó, pensando que estaba ayudando a un hermano enfermo, se encontró atrapada en una situación horrible. En los versículos 11 al 14, la Biblia describe el ataque de Amnón. Cuando ella le ofreció la comida, él la agarró y le dijo: «Acuéstate conmigo, hermana mía». Tamar se resistió y le rogó a Amnón que no hiciera algo tan despreciable, pero ignorando sus súplicas, la violó. Este acto no solo destruyó la vida de Tamar, sino que también arrojó una sombra sobre toda la familia de David. Al enterarse de lo sucedido, Absalón se llenó de un profundo odio. Pero en lugar de actuar de inmediato, permaneció en silencio y controló sus emociones. En 2 Samuel 13:20 vemos su reacción inicial. «Ahora calla, hermana mía. Él es tu hermano. No lo tomes tan personalmente». Este discurso puede parecer frío, pero revela la mente estratégica de Absalón. No estaba ignorando el dolor de Tamar, sino planeando cuidadosamente su venganza. Mientras tanto, llevó a Tamar a vivir a su casa ofreciéndole protección, pero en su interior ardía un fuego. La ira de Absalón crecía cada día, pero sabía que un ataque impulsivo podría arruinar sus planes. Así que esperó pacientemente, alimentando su deseo de justicia. Cuando el rey David se enteró del crimen de Amnón, su reacción fue de extrema indignación. El versículo 21 dice: «Cuando el rey David oyó todo esto, se enfureció». Sin embargo, sorprendentemente, David no tomó ninguna medida contra Amnón. Esta inacción solo aumentó la revuelta de Absalón. ¿Cómo pudo el rey, que debería ser un ejemplo de justicia, permitir que un crimen tan grave dentro de su propia casa quede impune? Este momento marcó un punto de inflexión definitivo en la relación entre Absalón y su padre. El respeto que sentía por David comenzó a convertirse en desprecio. Durante 2 largos años, Absalón guardó rencor y planeó meticulosamente su venganza. En 2 Samuel 13:23 vemos el momento en que pone en práctica su plan. Después de 2 años, Absalón organizó una fiesta para los esquiladores de ovejas e invitó a todos los hijos del rey. La esquila de ovejas era un evento de celebración, y Absalón aprovechó esta ocasión como el escenario perfecto para su venganza. En el versículo 28, da instrucciones precisas a sus servidores. «Tengan cuidado.
Cuando Amnón esté borracho y yo dé la orden, mátenlo. No temáis, yo doy la orden. Sed fuertes y valientes. Absalón había esperado pacientemente el momento adecuado y ahora estaba listo para ejecutar su justicia personal. Cuando Amnón estaba borracho y desprevenido, los siervos de Absalón lo atacaron, tal como les habían ordenado. El versículo 29 describe el momento fatal. Entonces los siervos de Absalón mataron a Amnón, como Absalón había ordenado. El asesinato de Amnón no solo vengó a Tamar, sino que también alteró por completo la línea de sucesión al trono de Israel. Con este acto, Absalón cruzó un punto de no retorno. Ya no era solo un príncipe, sino un asesino. Tras el crimen, el caos se apoderó de la casa real. Los demás hijos del rey, aterrorizados, huyeron a Jerusalén. Inicialmente se extendió el rumor de que Absalón había matado a todos los hijos del rey. El versículo 30 dice: mientras aún estaban en camino, llegó un informe a David. Absalón mató a todos los hijos del rey. Ninguno sobrevivió. Aunque esta información era exagerada, la realidad era bastante seria. David ahora tenía un hijo muerto y otro prófugo. Absalón había asesinado al heredero aparente al trono, y al hacerlo, había declarado la guerra a su propia familia. Absalón, sabiendo que no podía permanecer en Israel, huyó al reino de Gesur, donde era rey su abuelo materno. En el versículo 37 leemos: Absalón huyó y se fue a Gesur, donde permaneció 3 años. Lejos de su tierra natal, Absalón tuvo tiempo para reflexionar sobre sus acciones y trazar sus próximos pasos. Mientras tanto, David lamentó tanto la pérdida de Amnón como la ausencia de Absalón. El versículo 39 revela este dilema emocional. El rey David deseaba ir a Absalón, porque ya se había consolado de la muerte de Amnón. Este conflicto interno, entre el dolor de la traición y el amor de un padre, daría forma a los próximos capítulos de esta historia. Durante estos 3 años de exilio, Absalón maduró su visión política. Ya no era solo un príncipe vengativo, sino un estratega que empezó a pensar en el futuro de Israel. Pero, incluso lejos, Absalón todavía tenía un gran activo: el amor del pueblo. Su regreso a Jerusalén sería solo el primer paso hacia su próximo gran paso: tomar el trono de su padre. Después de 3 años de exilio en Gesur, Absalón anhelaba regresar a Jerusalén. Su impaciencia crecía día a día, pero sabía que no podía regresar sin una estrategia. Afortunadamente para él, Joab, el comandante del ejército de David, se dio cuenta de que el rey, a pesar de todo, todavía extrañaba a su hijo exiliado. En 2 Samuel 14 vemos cómo Joab usó una artimaña para convencer a David de que permitiera el regreso de Absalón. Envió a una mujer sabia de Tecoa para contarle al rey una historia que reflejaba la situación entre David y Absalón. Esta mujer dijo al rey: que el rey se acuerde de Jehová, su Dios, para que el vengador de la sangre no siga destruyendo, para que mi hijo no sea destruido. La historia conmovió profundamente a David y le hizo reflexionar sobre su propia relación con Absalón. El plan de Joab funcionó. En 2 Samuel 14:21, David finalmente cede y ordena: muy bien, haré lo que me pides. Ve y trae al joven Absalón. Esta era la oportunidad que Absalón había estado esperando, pero su regreso no fue exactamente como lo imaginaba. Al llegar a Jerusalén, David no lo recibió con los brazos abiertos. El rey, aún resentido, impuso una dura condición: que vuelva a su casa, pero no verá mi cara. 2 Samuel 14:24. Absalón permaneció 2 años en la ciudad, pero sin poder encontrarse con su padre. Este distanciamiento no hizo más que aumentar su frustración y su determinación de tomar el poder.
cansado de esperar, ideó una manera de llamar la atención de Joab. Como Joab ignoró sus pedidos de audiencia, Absalón ordenó a sus sirvientes que prendieran fuego a un campo de cebada que pertenecía al general. La estrategia funcionó. Joab, furioso, finalmente accedió a interceder ante el rey. Entonces David permitió que Absalón se presentara ante él. El reencuentro estuvo lleno de emoción. Entonces el rey llamó a Absalón, el cual vino y se postró rostro en tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. 2 Samuel 14:33. Este gesto parecía significar reconciliación, pero Absalón ya había trazado en su mente otro camino. No solo quería ser aceptado de nuevo, quería el trono. Ahora libre de moverse por Jerusalén, Absalón comenzó a poner en práctica su estrategia para ganarse el corazón del pueblo. Se colocó a las puertas de la ciudad e interceptó a los que venían a pedir justicia al rey. En 2 Samuel 15:2-3 leemos: Absalón se levantaba muy de mañana y se paraba junto al camino que conducía a la puerta de la ciudad. Cada vez que alguien venía al rey con una pregunta legal, Absalón lo llamaba y le preguntaba: ¿De dónde vienes? Tu causa es justa y legítima, pero no hay nadie que te represente ante el rey. Con este comportamiento, Absalón comenzó a sembrar dudas en el pueblo sobre la capacidad de David para gobernar con justicia. No solo criticó la administración de su padre, sino que también se presentó como la solución a los problemas de la nación. En el versículo 4 afirma: si yo fuera hecho juez en la tierra, entonces cualquiera que tuviera una causa justa podría venir a mí y yo le haría justicia. Además de las palabras, Absalón reforzó su popularidad con gestos calculados. Cada vez que alguien se acercaba para rendirle reverencia, él los recibía calurosamente, extendiéndoles la mano y besándolos. Este comportamiento rápidamente se ganó a la gente. En el versículo 6 leemos: De esta manera, Absalón se ganó el corazón de los hombres de Israel. Esta campaña política duró 4 años. Durante este tiempo, Absalón no solo obtuvo apoyo popular, sino que también creó una red de seguidores leales repartidos por todo Israel. Cuando sintió que había reunido suficientes fuerzas, dio el siguiente paso. Pidió permiso a David para ir a Hebrón con el pretexto de cumplir un voto religioso. Hebrón, sin embargo, era el lugar donde David había sido ungido rey por primera vez, y Absalón conocía el peso simbólico de esa ciudad. David, sin sospechar las verdaderas intenciones de su hijo, permitió su viaje. En el momento oportuno, Absalón envió mensajeros secretos por todo el país con la siguiente instrucción: Tan pronto como oigáis el sonido de la trompeta, decid: Absalón es rey en Hebrón. 2 Samuel 15:10. También consiguió el apoyo de figuras influyentes como Ahitofel, uno de los consejeros más sabios de David. La conspiración cobró fuerza. En el versículo 12 leemos: Y la conspiración se hizo más fuerte, y el pueblo que apoyaba a Absalón aumentaba cada vez más. David finalmente recibió la noticia. Su propio hijo se había declarado rey y había obtenido suficiente apoyo para tomar Jerusalén. Un mensajero le dijo: El corazón de los hombres de Israel está con Absalón. 2 Samuel 15:13. David, al darse cuenta de que su posición en la ciudad estaba amenazada, tomó una decisión difícil: huir. Les dijo a sus oficiales: Levantémonos y huyamos, porque de lo contrario no escaparemos de Absalón. Samuel 15:14. Este momento fue uno de los más humillantes en la vida de David. El gran rey que había derrotado a Goliat y unificado a Israel, ahora se vio obligado a abandonar su propio trono ante la rebelión de su hijo. Mientras David huía con sus fieles seguidores, Absalón marchó a Jerusalén y tomó el control de la ciudad.
El golpe de Absalón parecía haber sido un éxito. Estuvo a punto de enfrentarse a su padre en un enfrentamiento final que decidiría el destino del reino. Absalón ahora ocupaba Jerusalén. Su golpe parecía exitoso, pero aún necesitaba eliminar la amenaza de su padre, David. Mientras tanto, David y sus seguidores huían. Sin embargo, incluso en el exilio, el rey todavía contaba con aliados leales y su vasta experiencia militar. Uno de estos aliados fue Husai, un consejero a quien David envió de regreso a Jerusalén como espía. Su misión era fingir lealtad a Absalón y sabotear los planes del nuevo rey. El primer gran dilema para Absalón fue el consejo de Ahitofel, su estratega más experimentado. Ahitofel sugirió un ataque inmediato para capturar a David mientras aún estaba debilitado. Elegiré 12,000 hombres y esta noche perseguiré a David. Dacan Samuel 17:1. Este rápido ataque podría haber asegurado la victoria de Absalón. Sin embargo, Husai intervino y aconsejó una estrategia diferente. Sugirió que Absalón reuniera un ejército más grande antes de atacar, dándole tiempo a David para reorganizarse. El consejo de Husai fue aceptado, lo que retrasó la ofensiva y permitió a David montar su defensa. Mientras Absalón dudaba, David y sus soldados se fortalecieron. El rey eligió comandantes de confianza y dividió sus tropas en grupos estratégicos. Antes de la batalla final, David hizo una conmovedora petición a sus generales. «Trata a Absalón con amabilidad por mi bien». Luego Samuel 18:5. Incluso después de toda la traición, David todavía amaba a su hijo y esperaba perdonarlo. Pero en el campo de batalla no habría piedad. La batalla en el bosque de Efraín. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en el bosque de Efraín. Las fuerzas de David, más experimentadas y mejor organizadas, rápidamente obtuvieron ventaja sobre los soldados de Absalón. El versículo 7 describe la magnitud de la derrota. Allí el ejército de Israel fue derrotado por los soldados de David, y aquel día hubo una gran matanza. 20,000 hombres cayeron en la batalla. La atmósfera misma de la batalla parecía conspirar contra Absalón. El versículo 8 dice: «La batalla se extendió por toda la región, y el bosque consumió más hombres que la espada». Fue en medio de esta confusión que quedó sellado el destino de Absalón. Mientras huía a caballo, pasó debajo de un gran árbol y su largo cabello quedó atrapado en las ramas. El versículo 9 describe la escena. Absalón estaba suspendido entre el cielo y la tierra, mientras su caballo seguía cabalgando. Este momento está lleno de ironía. Su belleza, que le ayudó a conquistar al pueblo, fue ahora la causa de su caída. Quedó colgado, indefenso, esperando su destino, la muerte de Absalón. Joab, el general de David, ignoró la orden del rey y decidió poner fin a la guerra de una vez por todas. Tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón. Sus soldados hicieron lo mismo y lo mataron allí mismo. Entonces Joab tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón, mientras aún estaba vivo en el árbol. Samuel 18:14. El príncipe rebelde que soñaba con tomar el trono murió suspendido entre las ramas, abandonado y traicionado por su propio destino. Después de la muerte de Absalón, Joab ordenó que arrojaran su cuerpo a un hoyo y lo cubrieran con piedras. Un final humillante para alguien que aspiraba a la realeza. Mientras tanto, los soldados de Absalón, al enterarse de su muerte, huyeron, poniendo así fin a la guerra civil. Cuando la noticia llegó a David, no celebró la victoria. Al contrario, lo invadió una tristeza abrumadora. En el versículo 33 leemos una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. Entonces el rey, profundamente conmovido, subió a la habitación que estaba encima de la puerta de la ciudad y lloró.
Mientras caminaba dijo: «Oh, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío». Incluso después de toda la rebelión, la traición y la guerra, David no veía a Absalón como un enemigo, sino como su hijo amado. Su lamento fue tan intenso que dejó a sus soldados desmoralizados. Joab tuvo que intervenir, recordándole a David que debía gratitud a quienes lucharon por él. «Hoy avergonzaste a todos tus soldados, que salvaron tu vida y la de tu familia». Samuel 19:5. Luego David se recuperó y reanudó el gobierno, pero la pérdida de Absalón dejó profundas cicatrices. La guerra civil dejó a Israel dividido. Muchas tribus todavía no estaban seguras de a quién debían seguir. David tuvo que trabajar duro para restaurar la unidad del reino. A pesar de su victoria, nunca volvió a ser el mismo. Su reinado continuó, pero los acontecimientos con Absalón sirvieron como un amargo recordatorio de las consecuencias de los errores del pasado. El episodio reveló no solo los defectos de Absalón, sino también las debilidades de David. Su inacción ante el crimen de Amnón, su vacilación a la hora de disciplinar a Absalón y su dificultad para equilibrar el papel de padre y rey. La historia de Absalón se ha convertido en un símbolo de los peligros de la ambición descontrolada y de la desobediencia, pero también del dolor que la traición puede causar en el seno de una familia. Incluso siglos después, su trayectoria sigue siendo estudiada como un poderoso ejemplo de los dilemas del poder, la justicia y el amor paternal. La historia de Absalón nos enseña varias lecciones valiosas. La ambición ilimitada puede ser destructiva. Absalón tenía carisma, belleza y apoyo popular, pero su impaciencia y deseo de poder lo llevaron a la caída. El perdón y la disciplina deben ir juntos. David amaba a Absalón, pero su vacilación en corregirlo temprano permitió que la situación se saliera de control. La traición y el conflicto pueden destruir a las familias. La falta de justicia en el caso de Tamar y el asesinato de Amnón crearon un ciclo de venganza y destrucción. Orgullo antes de la caída. El mismo Absalón que robó el corazón del pueblo acabó suspendido entre las ramas de un árbol, derrotado por su propia arrogancia. Al final, esta historia sirve como recordatorio de que las decisiones impulsivas y los sentimientos no resueltos pueden tener consecuencias desastrosas. Que aprendamos de Absalón y David, buscando el equilibrio entre justicia, disciplina y misericordia en nuestras propias vidas. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte al canal para más contenido bíblico como este. Activa las notificaciones y compártelas con tus amigos para que más personas puedan aprender de esta poderosa historia. Nos vemos en el próximo video.